Buenas noches, colegas. Vamos a empezar con la charla del día de hoy. Es una introducción a lo que es la energía solar, básicamente. Es un tema un poco amplio. Y bueno, al final, como les ha indicado la ingeniera Castellón, vamos a ver el tema de preguntas y respuestas, ¿ya? Bueno, empecemos, ¿no? Con la charla. Les comparto la presentación y comenzamos. Pueden hacer las preguntas que ustedes gustan a través del chat, el cual vamos a revisar después en el sector de respuestas. Pueden ir consultando ustedes de a poco dudas que vayan apareciendo mientras estamos exponiendo el tema. Ya es un tema bien amplio, les diré. Es básico para ver el tema de energía solar. Ahí empieza todo y obviamente hay que conocer, ¿no? Ya en el ámbito práctico de instalación, toda esta teoría que vamos a ver hoy día a veces se desconoce. Sin embargo, es parte de esta formación, es parte de la jornada también, y hay que conocerlo, ¿no? O sea, no es solo ver el tema de la instalación de un panel, un sistema completo, sino también conocer de trasfondo la tecnología y a qué evento se debe. Ya, les comparto la presentación y comenzamos. Ok, colegas, hoy día vamos a tocar el tema como primer día, primera jornada en realidad de las jornadas de capacitación gratuita que vamos a tener y que son varias jornadas que vamos a tener en el año, ¿no? Esta es la primera, que está relacionada a lo que es energía solar. Es un tema que está de moda, el tema de la energía solar, con el tema de la generación distribuida. La generación distribuida es la generación que se puede dar en distintos ámbitos, o sea, es distribuida por eso, ¿no? Todos podemos ser en su momento entes generadores y proveedores de energía, a eso se refiere la energía distribuida. Y un elemento fuerte en lo que es la generación distribuida es la energía solar, porque de acuerdo a lo que se está planteando a través del gobierno, el Ministerio de Energías, es que cada uno pueda hacer un arreglo solar, instalar un grupo de paneles solares, un sistema en su vivienda y para consumo propio, y lo que me sobra de la energía solar, de la electricidad que voy a generar, puedo vender al sistema, es decir, puedo inyectar a la red eléctrica de la empresa distribuidora a través de un medidor bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer una generación y puedo vender y lucrar con ese tema. Obviamente eso se va a dar a largo plazo, no es inmediato, hay mucho por reglamentar, hay muchas leyes por sacar, hay mucho por hacer. Sin embargo, hoy en día en el país y en Latinoamérica y el mundo se está viendo de mucha importancia eso, ¿ya? En todo el mundo está el tema de la energía solar como de moda, porque es algo que es necesario. Las energías fósiles se están acabando. Obviamente no va a ser inmediato, ¿no? No va a ser este año o el próximo, pero se está acabando la energía fósil. Y al acabarse la energía fósil, la energía eléctrica que producimos va a escasear. Entonces, una alternativa práctica, viable, es la energía solar, dentro de lo que es el grupo de energías alternativas. Porque la energía solar el sol está en todos lados, muchachos. Entonces, por eso es importante este tema, por eso es que el gobierno le da realce en el país, es por eso que hay actividades relacionadas permanentemente, ¿no? Nosotros como empresa, obviamente como Vector, estamos entrando en el tema solar, con temas formativos como corresponde, y es importante que todos los técnicos, que somos nosotros, todos somos técnicos, conozcamos del tema. Si bien tal vez en su momento no vayamos a ejercer en ese campo profesional, tenemos que conocer, porque va a ser un tema de discusión abierta de aquí para adelante. Los que quieren hacer una empresa de energía solar, instaladores, importadores, es el momento, les diré, porque el país recién está entrando, somos uno de los países más atrasados en Latinoamérica en ingresar a este tema. ¿Ya? La energía solar existe hace muchos, muchos años atrás. Yo hace 20 años atrás ya estaba instalando paneles solares con la empresa energética. Hemos hecho varios proyectos, ¿no? En su momento, en su tiempo. Sin embargo, hoy día recién se está poniendo fuerte y de moda, ¿ya? Hoy día vamos a ver el tema, como primera jornada, el sol y el efecto fotovoltaico, ¿ya? Fotovoltaico porque se refiere a la luz, por si acaso. Voltaje a través de los fotones, voltaje a través de la luz. La energía solar es luz.
no calor, algo que tiene que quedar bien claro. Muchas personas piensan que la energía fotovoltaica es el calor. No, también hay generación por calor, les diré, no está exento, ¿no? Hay generación por calor. Sin embargo, con los paneles fotovoltaicos que manejamos, lo que estamos haciendo es convertir la energía luminosa, la luz, en energía eléctrica. Así de sencillo, ¿ya? Comenzamos. El sol y el efecto fotovoltaico. Como generalidad, la energía del sol. Ya, la energía del sol fotovoltaica, lo que les decía, es porque los fotones se vuelven en voltios. A eso se refiere fotovoltaica, fotones a voltios. Fotones son partículas luminosas, iluminación, luz, que se va a volver en voltios en los bornes de lo que es un panel solar, ¿ya? Esta energía fotovoltaica, a través de los paneles solares, transforma la radiación proveniente del sol en energía eléctrica utilizando para ello células fotovoltaicas. ¿Sí? Son elementos transductores que vamos a ver más adelante que convierten, ¿no?, la luz en voltaje. Y al haber un voltaje, una diferencia de tensión, obviamente se va a generar circulación de corriente. Y esa corriente es la que alimenta y, bueno, enciende los dispositivos que tenemos, ¿ya? Tiene muchas ventajas la energía fotovoltaica, ¿no?, frente a otro tipo de energías, ya que se trata de una energía con escaso impacto ambiental, ¿ya? Como son solo paneles, o sea, mucho desecho no generamos, ¿no? O sea, no hay un desecho permanente. Un segundito, se ha salido, chicos. No hay un desecho permanente, ¿no ve? En el tema de energía. Es decir, no hay residuos. Obviamente va a haber residuos electrónicos, que son los paneles, baterías, que es un tipo de contaminación que no se puede evitar, pero se considera que como no hay una generación, no hay una polución, entonces es más limpio, ¿ya? Es por eso que tiene un escaso impacto ambiental, ¿no? ¿Produce residuos contaminantes? Claro que sí. Las baterías, por ejemplo, son bien contaminantes. Sin embargo, la proporcionalidad de lo que produce versus lo que genera nos dice que es viable hacer esto, es mejor, ¿ya? Sí son perjudiciales para el medio ambiente, pero de bajo impacto. Otra de las principales ventajas de la energía solar es su extensa distribución, porque el sol existe en todos lados, ¿no ve? Yo estoy en Cochabamba en este momento. El día de mañana voy a estar en Beni. Hay sol. El día de pasado mañana me voy a ir a Oruro. Hay sol. Me voy a La Paz. Hay sol. O sea, el sol es algo permanente, algo que podemos utilizar. Y el día que no haya sol, seguramente el mundo se va a acabar. Por lo tanto, eso es una energía que tenemos permanentemente y podemos utilizar. Está a lo largo de toda la superficie terrestre. Todo el globo terrestre en algún momento recibe energía solar, en forma de luz y calor, obviamente. ¿Sí? Esto permite la implementación de sistemas de captación de esa energía solar, esa energía luminosa para nosotros, en cualquier parte del mundo, ¿no? En lugares alejados, por ejemplo, en lo que es electrificación rural, hay proyectos de sistemas off-grid, sistemas aislados, ¿no ve? Para viviendas, para lo que son escuelas, postas sanitarios, donde se instalan paneles solares en el techo o en un soporte que se prepara, un banco de baterías, su regulador, listo. Ya tenemos y un inversor más para cargas en corriente alterna y tenemos energía en la posta hospitalaria y lejos, en el cerro, donde no hay red eléctrica, por ejemplo, ¿no? Es una ventaja. Donde yo vaya, pues puedo poner energía eléctrica a través del sol. A eso se refiere. Donde yo esté, puedo hacer eso. Este último hecho, es decir, el tema de producir la energía donde yo quiero, produce un traslado, ¿no ve?, en el ahorro de energía. ¿Qué quiere decir? Ya no tengo que hacer esas extensiones enormes de cables, ¿no ve?, de línea eléctrica que solemos hacer, sino que puedo llevar paneles y producir, ¿no? Es decir, obtener energía independientemente de la compañía suministradora. Sin embargo, esa energía que producimos en manera aislada es escasa, es poquito. O sea, harto no podemos producir. Sí se puede implementar la generación a través de centrales solares, pero obviamente es costoso. Ya para una comunidad, un pueblo, se suele hacer sistemas híbridos. Un generador con sistema solar combinado.
De todos modos, ese sistema combinado, aislado, sigue habiendo paneles solares, ¿no ve? Y el sol, como energía radiante, sigue siendo aprovechado. Los sistemas de captación de energía solar tienen un mantenimiento sencillo. Cuando instalamos paneles solares para captar la energía radiante del sol, ¿qué mantenimiento le hacemos? Inicialmente, los primeros años es limpiar el panel, nada más, es fácil de mantener, ¿no? Hacer la limpieza respectiva y obviamente un poco más largo plazo hacer la limpieza de contactos y revisar conexiones. Eso es lo que se le hace, ¿ya? Entonces representa económico para hacer el mantenimiento también. La energía solar incide sobre la superficie de la Tierra, es decir, cae sobre la superficie de la Tierra aproximadamente 4.000 veces superior a lo que se consume. Es decir, consumimos 1.000, sin embargo hay 4.000 que podemos disponer en todo el globo terrestre. Obviamente cada país tiene una capacidad instalada en energía solar o en paneles solares. El país prácticamente no tiene nada, pese a que tenemos ya 4 o 5 centrales solares, pues nada respecto a otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile está por delante, Brasil, ni qué decir, tremendamente crecido en temas solares. Sin embargo, estamos en camino. Y a medida que vayamos capacitándonos, vayamos viendo más del tema, seguramente esto vaya avanzando, ¿no? Y eso es importante no solo a nivel de Estado de gobierno, sino a nivel también personal, porque nosotros somos técnicos. Y como técnicos estamos enmarcados en el progreso, en el avance, ¿no? En la tecnología que está entrando, ¿ya? Para desarrollar adecuadamente el diseño de sistemas de captación es necesario conocer una serie de características y conceptos básicos de este tipo de energía. Lo que hoy día estamos haciendo es eso, ¿sí? Nosotros, yo quiero que ustedes, en un futuro próximo, sean instaladores de paneles solares. Quiero que ustedes, como técnicos, pues donde estén, en la ciudad que estén, puedan conversar del tema solar abiertamente, porque se va a introducir cada vez más el tema. La conversación va a ser mayor. Entonces, como técnicos que somos, no podemos quedarnos atrás. En general, ustedes, yo, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Es importante eso. Y todas estas características que hoy día vamos a ver, se aplican, ¿ya? Es importante conocer esos conceptos básicos que al final desembocan en sistemas que están siendo instalados. Esta energía solar tiene dos ventajas grandes, dos cualidades, ¿sí? Es una energía sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la energía solar como tal, ya les he dicho, ¿no? El día que el sol se acabe, todo acaba. Vamos todos a desaparecer. Entonces, obviamente, eso no va a pasar pronto. Es lo que se quiere. Mientras nos toque vivir como civilización, tenemos a disposición esa energía, ¿ya? Entonces, en el tiempo podemos utilizarla. Es sostenible, ¿ya? Aparte, tiene una segunda cualidad, es capaz de convivir con el ecosistema, con el ambiente. Vuelvo a repetir, ¿la energía solar es totalmente limpia? No, es una mentira. No, de ninguna manera, yo no puedo decir eso. Porque ocupa espacio físico, hay contaminación visual. Por ejemplo, pueden ver aquí abajo, ¿no veo? Una central solar, donde está un técnico ahí parado. Está ahí, ¿no ve? Es un sector bien descampado. Uno dirá, pues no contamina, no produce nada, pero hay un impacto ambiental sobre las criaturas que viven ahí. Animales, insectos, los pájaros, por ejemplo, sufren de esa situación. Estamos contaminando, pero en bajo impacto, ¿ya? Poca contaminación. De igual manera, estos paneles no van a durar toda la vida, ¿no ven? Estimado, un panel es 20 años, como en todo proyecto eléctrico. Hasta 40 años puede funcionar perfectamente un panel bajando su rendimiento. Pero una vez que ha cumplido su ciclo de vida útil, el panel, porque está totalmente quemado por el sol, ¿qué le va a pasar? Se vuelve un desecho contaminante también. Entonces, sí se produce, ¿no ve? Pero en 40 años un panel es poca contaminación. Por eso es capaz de convivir con el ecosistema, ¿ya? O sea, contamina poco. Y en el transcurso del tiempo, también es una función de nosotros, ustedes y yo como técnicos, el ver qué solución le vamos a dar a la contaminación que vamos a generar con el tema solar. Obviamente el Estado como gobierno tiene que ver, implementar algún sistema. En otros países ya todo está pensado. Como les decía, en Brasil, por ejemplo, están súper avanzados. Lo que tenemos que hacer es ver qué han hecho otros países.
para entender qué está pasando y ver adecuadamente cómo vamos a manejar este tema de la energía solar fotovoltaica. A ver, la energía solar fotovoltaica estamos hablando como una fuente de energía. Sin embargo, también hay otras fuentes de energía. Yo les acabo de decir que la energía solar tiene bajo impacto ambiental. Sí tiene, pero bajo. También hay otros tipos de fuentes de energía, ¿no ven? Como ser, por ejemplo, el carbón, son energías fósiles, el petróleo, que también es energía fósil, el gas natural, que también es una energía que pertenece a la energía fósil, la energía nuclear. Otras energías, es este grupo de energías que tenemos acá, es lo que normalmente utilizamos, es lo que se está acabando de a poco. Es la preocupación a nivel mundial. La energía fósil se está acabando, el gas ya no encuentran mucho, entonces está reduciendo. ¿A qué apuntan los estados, los gobiernos? A las energías renovables, ¿ya? Entonces, geotérmica, biomasa, que existen, ¿no? Aquí en el país tenemos ambas, por si acaso. También hay energías renovables y limpias, como ser la energía solar, la energía hidroeléctrica, que ya utilizamos hace bastante tiempo, la energía eólica, tenemos varios campos ya de generación eólica, y la energía mareomotriz en países donde tienen mar, obviamente, ¿no? Entonces, estas son las energías no renovables, porque son energías fósiles. Todas estas de aquí arriba son energías no renovables. Energía fósil que sacamos, consumimos y listo. Lo hemos transformado en energía eléctrica. Las energías renovables, que es la energía geotérmica y biomasa, que no depende mucho de nosotros, es más propio del suelo. Sí, la biomasa se trabaja, pero no se puede producir en gran cantidad, no es procesable, digamos. Y la geotérmica depende de los lugares, ¿no ve? Aquí en Bolivia tenemos sector de Laguna Colorada, por ejemplo, donde se está implementando sistemas de energía geotérmica, porque hay esa opción ahí. Y obviamente las energías no renovables limpias. ¿Ya? De estas que tenemos ahorita, aquí en el país, la energía solar, la energía hidroeléctrica y la energía eólica. Las tres ya están implementadas. Ahora bien, ¿qué es la energía solar fotovoltaica? La energía solar fotovoltaica es la energía procedente del sol, en un principio lo he dicho, ¿no ve? Que se convierte en energía eléctrica de forma directa. No es tan directo, ¿no ve? Necesita un elemento intermedio que es el panel solar o un módulo solar, como quieran llamarlo, o un arreglo solar, también le dice, ¿ya? Porque es elemento transductor. Este va a agarrar la luz, voltios, voltios, corriente, corriente, potencia. Potencia, obviamente, voy a tener equipos funcionando. Aquí en la imagen, por ejemplo, pueden ver el sol, está iluminando un arreglo solar doméstico y es un sistema on-grid, es decir, conectado a la red. Pueden ver aquí una conexión a la red. Tengo este sistema, tengo aquí el inversor, que es un dispositivo importantísimo, el regulador inversor, tengo las cargas, los focos, el televisor, tengo un tablero eléctrico de distribución que obviamente se contempla y un medidor bidireccional. Esto es un sistema, ahorita como ejemplo, on-grid, conectado a la red. Este sistema pertenece al grupo que es la generación distribuida, porque este que vive en esta casita va a consumir y a través de este medio direccional podría eventualmente vender energía. La energía solar fotovoltaica se produce mediante generadores fotovoltaicos, paneles solares, paneles fotovoltaicos. Y estos están compuestos de módulos fotovoltaicos, son pequeños modulitos y en conjunto forman un panel, que están conectados entre sí a su vez y están compuestos por unidades básicas denominadas células. Esas células pequeñitas hacen módulos, los módulos forman el panel completo, ¿ya? Y todo eso es el panel solar, el generador solar.
El conjunto de módulos fotovoltaicos se compone en un generador y forma una superficie plana que tiene que ser expuesta a la luz del sol para producir la energía solar. ¿Qué quiere decir? Que en el tema de la conversión de energía lumínica o luz a lo que es energía eléctrica, pues estamos yendo de lo más pequeñito a lo más grande. ¿No ve? Primero las células, después los módulos, después los paneles. La célula, unos cuantos miliamperios de corriente. El módulo, ya unos cuantos amperios. El panel, ya son amperios. Pero amperios bien pequeñitos. O sea, un panel, por ejemplo, normalmente está 5, 6 amperios. Un panel de 100 watts, por ejemplo. Es poquito. Por lo tanto, seguimos creciendo. Ya dos paneles, 10 amperios. 3 paneles, 15 amperios. Obviamente va a depender de la potencia del panel. Hay paneles de 100, de 270, de 170, hay de 50, hay de 20 watts para diversas aplicaciones, ¿no ven? En telecomunicaciones, por ejemplo, paneles pequeños. Para el tema domiciliario, que ahora estamos viendo, el tema de la generación distribuida, obviamente paneles de 200, 170 vamos a utilizar, porque en consumo en un domicilio obviamente son más amperios, ¿ya? La inclinación y orientación adecuada de dicha superficie del panel solar es muy importante, porque tenemos que captar toda la radiación posible sobre la superficie. Más luz le llega a mi panel, más energía eléctrica produce. No le llega luz, no produce energía eléctrica. La luz es lo importante, ¿sí? Y la luz directa es mejor. Ahora bien, la luz de una lámpara produce energía solar, bueno, la luz de una lámpara produce energía eléctrica a través de un panel, ¿sí? Hagas un foco incandescente, lo ilumina un panel y va a producir, pero muy poquito. Lo óptimo es la energía solar, lumínica, obviamente, los fotones del sol, ¿ya? Esa sí produce. ¿Qué aplicaciones tendrá esta energía solar fotovoltaica? Le está entrando a todo. Alumbrado público, si ustedes van por las tiendas que venden material eléctrico, cosa que ustedes deben hacer así como yo, va a haber infinidad de luminarias de alumbrado público con paneles. Ya hay varias, hay para escoger. De todo tipo, de toda calidad, todo precio, ¿no? Es bien común, ¿no? Alumbrado público, una aplicación que se está volviendo bien práctica. De igual manera, ustedes van a encontrar pequeñas luminarias tipo apliqué para viviendas, para que nosotros ya no cableemos y vayamos atornillando nomás al ingreso de un pasillo, un zaguán, donde obviamente llegue la luz del sol. En el día se cargan las pequeñas baterías y en la noche se prende el foquito. Luz de señalización de gradas, también hay varias. Luces de clavar, de jardín, montón, hay toda variedad. Luces decorativas, ¿ya? Entonces, una aplicación a nivel doméstico y alumbrado público. En esta otra fotografía se ve un arreglo sobre un tejado de una vivienda, ¿no? Entonces, ese arreglo, que es un poco más grande, pues va a producir una potencia más elevada. Normalmente, un sistema de generación eléctrica solar, generación fotovoltaica solar, que es lo correcto, se lo estima en un sistema aislado hasta 5.000 watts. Más de eso tendría que ser on-grid, no aislado, no off-grid, ¿ya? Sin embargo, se va a dimensionar de acuerdo a la vivienda. Una vivienda pequeña, un arreglo solar independientemente de la red, funciona perfectamente, ¿ya? Entonces, de aplicación doméstica, también bastante. En la parte de abajo tenemos un robot, ¿no ve? Un robot. Entonces, ese robot, la robótica ha incursionado también en energía solar, ¿no? Cuando mandamos al espacio y se ve mandar, ¿no? A Marte hace poco ha ido un vehículo que han mandado, tiene paneles solares, porque no puede ser autónomo, ¿ves? O sea, es autónomo más bien, no puede, no hay la manera que se cargue de otra manera. Ahí en el espacio el sol está dispuesto, pues. Y ese vehículo va a recorrer lo que tiene los años que tiene que andar, porque tiene un arreglo solar. Los satélites, ¿no? En el espacio, tienen arreglos solares. Porque ahí arriba, ¿cómo vamos a suministrar energía? No hay cómo, ¿no ve? Sin embargo, el sol está presente. Hace años eso ya existía. Sin embargo, ahora se está volviendo más y más de uso doméstico, ¿no? La gente de a pie, que somos nosotros, no gente tan especializada como ellos, ya podemos aplicar eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación más grande. Ya es un edificio, ¿no ve? Ya es un condominio. Aquí arriba tenemos una vivienda. Aquí tenemos un condominio. En un condominio, como el que está aquí, ya es un edificio grande, de un elevado consumo.
ha entrado lo que es la generación distribuida a través de paneles solares, que es una parte, y obviamente esto es un sistema on-grid, que tiene sus características también para dimensionar. Otras aplicaciones, bueno, experimentales, es un vehículo eléctrico, por ejemplo, que hace años se puede ver y que constantemente se está buscando tenerlo, ¿no? Los aeroplanos, esto ya existe, en Estados Unidos, por ejemplo, hay aeroplanos que utilizan para lo que es el fumigado de sembradíos, los cuales tienen paneles solares. Obviamente no tienen la fuerza suficiente para subir, una avioneta lo sube y lo suelta. El aeroplano, con la energía solar necesaria, planea, se dirige, da vueltas y hace la fumigada respectiva. Y aquí abajo tenemos una fotografía de una central eléctrica solar. ¿Ya? Ahí está. Y es la aplicación más grande que tenemos ahorita. En el país tenemos 4 o 5 ya centrales de generación eléctrica solar. Obviamente son proyectos que ya están establecidos y de alguna manera son pilotos porque están siendo estudiados para seguir implementando, ¿no? Esto ya es generación eléctrica a gran escala. Ya no estoy hablando de 10 o 15 paneles solares, ¿no ve? No, estamos hablando de miles de paneles solares, ¿ya? Generación eléctrica solar a través de centrales solares. Obviamente cada aplicación tiene sus características y consideraciones particulares que tenemos que hacer. Ahora bien, la energía solar que vamos a utilizar, fotovoltaica obviamente, luminosa, tiene 3 aplicaciones o 3 campos de aplicación básicos. Primero, con esta energía solar lo que siempre hacemos es sistemas aislados. Cuando yo me voy ahí a una comunidad, viajo donde no hay red eléctrica y me encuentro en la casita de un campesino con un panel solar de 50 watts, una batería Toyo, su pequeño regulador, ingreso y tiene 3 o 4 poquitos, por ejemplo, de corriente continua, eso es un sistema aislado. Está aislado de todo, aislado de la red. Solito funciona. ¿Ya? Es una aplicación común. Otra forma de aplicar es en sistemas conectados a la red, el sistema on-grid. Como ahorita hemos visto, ese edificio de departamentos, porque eso ya requiere una compensación de la red. Entonces se conecta a la red y se conecta a la red solar y comparten el servicio. ¿Ya? Eso ya es una aplicación más grande. Y a partir de eso, por ejemplo, a partir de ese criterio es lo que se va a diseñar una central eléctrica solar, porque básicamente una central eléctrica solar que es un sistema conectado a la red, pero a gran escala, ¿no ve? Por ejemplo, en un condominio puede tener 100 paneles de arreglo en el techo, o en la terraza, o en algún lugar. Ya pues unos 3.000, 4.000, 5.000 paneles en una central, tal vez más. Ya todo crece. Pero a través de esa central, en un sistema on-grid, voy a suministrar energía al sistema interconectado. O sea, ya no vendo a poca escala, a gran escala. Una tercera aplicación o forma de aplicar la energía solar común es el bombeo solar, que es lo mejor, yo diría, porque el agua es vida. Ya hay lugares, comunidades donde sí necesitan hacerse pozos profundos, donde no hay energía solar y no hay cómo sacar el agua, ¿no ve? Porque está muy abajo. Sin embargo, tiene limitantes, ¿no? La capacidad siempre es limitada, ¿no? Por la potencia escasa que puede generar. Para esto, obviamente, todo un kit de dispositivos, ¿no? No es solamente el panel, sino es todo, hasta la bomba es de corriente continua solar, el cable solar, todo el equipamiento es especial para eso. Pero resuelve mucho, porque hay lugares donde no hay agua, lugares campesinos sobre todo, donde hay producción y el agua escasea. Entonces, un pozo profundo es una solución. Pero ¿cómo saco el agua del pozo profundo si no tengo una energía eléctrica? Pues entra el bombeo solar y esa energía eléctrica se la va a generar a través de ¿qué? De paneles solares. Pero todo el kit completo. Entonces, estas son las 3 aplicaciones básicas de bombeo solar. Sistema aislado, sistema conectado a la red, bombeo solar. Sistema aislado, independiente, es un sistema off-grid, se llama. Fuera de la red. El sistema conectado a la red se llama on-grid, dentro de la red, conectado a la red. El sistema de bombeo solar es un sistema off-grid. Puede ser también off-grid, un sistema híbrido. ¿Por qué no? Normalmente es un sistema off-grid, pero con características especiales. ¿Ya? ¿Dónde entra un sistema híbrido?
es un sistema on-grid, porque tiene dos fuentes de energía, ¿ya? Pero también tiene sus particularidades. En el sector de Beni, en las comunidades del Beni, hay varios sistemas híbridos, porque hay generadores eléctricos, ¿no? ADIESE, que pertenece a la empresa distribuidora, pequeños sistemas aislados de pueblitos pequeñitos, ¿no? Entonces ahí se está aplicando hace años ya, no es nuevo, ¿no? Sí está entrando ahora a las ciudades grandes, ¿no ve? Por ejemplo, aquí en Cochabamba ya podemos ver, hay sistemas on-grid, ¿dónde? En la Universidad UPB hay un sistema on-grid, ¿cierto? Por ejemplo. En el edificio de ENDE, en lo que es el área de transmisión, toda su terraza más sus galpones es un sistema on-grid. En la Sociedad de Ingenieros aquí en Cochabamba, un sistema on-grid. Y hay otras instituciones que están entrando a este tema, ¿no? Más y más se está implementando. Ahorita no hay beneficios, ventajas reales, concretas. Sin embargo, en otros países, a quien tiene una conexión ya de energía solar, se le da beneficios en temas impositivos, facilidades hasta de préstamos se le da, porque fomentan ese tipo de energía. No se olviden que esto nace a partir de que las energías fósiles se están acabando, entonces poco van a generar. Les conviene tener más generación solar, ¿ya? Ahora bien, ¿qué componentes forman parte de lo que es un sistema de energía solar fotovoltaico básico? Genérico. Un sistema genérico, el inicial siempre ha sido el off-grid, el aislado. Tenemos, obviamente, como elemento generador de energía al módulo fotovoltaico, al panel solar. El sol implícitamente interviene porque sin él no hay nada. Sin embargo, como algo físico que nosotros podemos ver como un componente que lo vamos a tocar, lo vamos a medir, lo vamos a revisar, hay muchas cosas que se puede hacer, pues tenemos un módulo solar o un panel solar. Tenemos un regulador de carga, porque la generación eléctrica de un panel solar va a depender de la radiación. ¿Qué quiere decir? Que seguramente en la mañana, cuando el sol no es tan bueno, pues la radiación va a ser poca y la energía que genera es poquito. Cuando va a pasar el día y llegamos a las 12 a 3 de la tarde, 12 del mediodía a 3 de la tarde, la radiación es mayor porque el sol está encima, totalmente está dando, directo. Entonces, ¿qué va a pasar? La energía que va a generarse es mayor. Si en la mañana generaba, digamos, no sé, 2 amperios, a mediodía va a estar con los 5 o 6 amperios de este panel. O sea, puede entregar más. Es por eso que es variable y por eso necesitamos un elemento regulador. ¿Ya? Alguien que controle esa generación. Porque el panel genera. El sol le llega y genera. Le llega más sol, genera más. No le llega sol, no genera. ¿No ve? Así funciona el panel. Sin embargo, esa energía, ¿quién la administra? El elemento que se llama regulador. Este regulador es un sistema básico off-grid. También tiene que estar conectado a un sistema o un arreglo de baterías. ¿Ya? Aquí se ve una batería. Sin embargo, en lo práctico, son 3, 4 baterías o más, dependiendo del sistema. El sistema aislado. Entonces, va a tener un juego de baterías. Porque son elementos acumuladores. ¿Qué quiere decir? Que el panel solar en el día va a producir energía. Esa energía va a ingresar a través del regulador a la batería. La batería va a recibir esa energía en el día. Y en la noche, cuando no haya sol, este panel, ¡tic!, cero producción. Entonces el regulador, como es el que regula, el que controla, administra esa energía, va a ver, el panel ya no produce. ¿Quién tiene? La batería. Ok, sacaré de la batería y va a entregar a las cargas, al consumo, a los focos. En el consumo puede haber elementos de corriente continua o puede haber elementos de corriente alterna. Ahí aparece un inversor. Este inversor, esa corriente continua, que es de la batería en la noche, donde más consumimos electricidad, pues lo va a convertir en corriente alterna. Y puedo utilizar mi licuadora, mi frigider, mi televisor. Entonces, eso es más o menos lo que tiene en conjunto. Es un sistema on-grid, las baterías ya no va a haber. El regulador y el inversor se van a juntar. Es un regulador ya de un sistema on-grid, es más complejo, más grande, más robusto, directamente. Y ya va a aparecer una conexión a la red eléctrica. Es un sistema de bombeo,
las baterías van a desaparecer. El inversor va a desaparecer. Y la carga va a ser, obviamente, la bomba de agua en corriente continua. Y el regulador va a ser un elemento, un regulador especial para esa bomba de agua porque viene en kit, no viene solo. Entonces, este es el básico. Si conozco esto, el resto es cuestión de discriminar, separar y armar, ¿no? ¿Ya? Esos son los componentes de un generador de la energía solar fotovoltaica. Ahora bien, la energía solar que llega a ese panel, pues tiene que ver mucho con el tema del movimiento de la Tierra, ¿no ve? Tenemos lo que es el día, la noche, los meses, las estaciones. Entonces, la Tierra está en constante movimiento, ¿ya? Normalmente lo que consideramos es que la Tierra gira alrededor del Sol. Sí, tiene la Tierra movimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que el Sol se está moviendo, y también en el transcurso del año, pues la radiación solar no va a ser la misma, porque la Tierra está rotando. En el día, por ejemplo, 12 horas aproximadamente vas a recibir, pongámoslo así, energía eléctrica y 12 no. Sin embargo, un poquito más es el día, pero óptimamente 12 más. Entonces, pero lo propio va a pasar cuando van cambiando las estaciones del año, porque la Tierra se va a ir alejando y acercando a su vez del Sol. El Sol en este momento lo estamos viendo como un elemento físico, físico firme, quieto, nos referenciamos a él. Esas son las coordenadas y movimientos de la Tierra que vamos a ver de manera rápida. Es decir, hay que entender que la Tierra se está moviendo. Yo cuando instale un panel solar en la Tierra, ese panel junto con la Tierra va a dar la vuelta. Nosotros no sentimos, ¿no ve? Yo esta mañana me he levantado y seguramente ya he dado una vuelta, porque una vuelta, una rotada, es un día. O sea, yo he amanecido en este punto y en el día he ido haciendo esto. Yo no me doy cuenta porque estoy sobre la Tierra. Ahora estoy llegando al mismo punto. Nuevamente, mañana a las 7 de la mañana, cuando me levante, voy a llegar al mismo punto que estaba inicialmente. Y todos los días roto. Y al mismo tiempo me traslado. Son los movimientos de la Tierra. No nos damos cuenta porque estamos dentro de la Tierra, ¿no ve? En la superficie. Lo mismo le va a pasar a un panel. Entonces es importante ver el tema de cómo más o menos se consideran las coordenadas de la Tierra. Y a partir de esas coordenadas en la Tierra, del concepto básico, van a aparecer las coordenadas del Sol y las cartas solares, que son conceptos básicos para entender en qué momento sería el momento más adecuado para instalar el panel solar. O si voy a hacer ajustes en el periodo de los meses, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que son, rapidito, las coordenadas y movimientos de la Tierra. Coordenadas y movimientos de la Tierra. Mediante las coordenadas geográficas son latitud y longitud, se llama. O sea, la Tierra, como coordenadas, tiene latitud y longitud. Son referencias que han creado los humanos, los hombres, ¿no ve? Para poder definir una posición cualquiera en la superficie de la Tierra. Cuando yo agarro mi GPS, digamos, en redes eléctricas, me voy a un transformador y tomo el punto UTM que llamamos, o lo GPSeamos el punto, estoy tomando puntos de latitud y longitud. Eso estoy haciendo. Respecto a la distribución que ya han hecho en su tiempo los científicos de la Tierra. ¿Ya? Entonces hay coordenadas. Yo en este momento me encuentro en un punto coordenado, o sea, con un equipo puedo saber exactamente en qué punto de la Tierra me encuentro. ¿Ya? Y con la latitud y longitud. ¿Pero qué son latitud y longitud? ¿Ya? Vamos a ver eso ahorita. Se expresan en grados sexagesimales y se dan con referencia al Ecuador y al meridiano de Greenwich. Ah, me está diciendo que las coordenadas de la Tierra, las coordenadas de ese panel que vamos a instalar, tienen que ver con la latitud y longitud, los cuales están referenciados con la línea del Ecuador, una línea en este sentido en la Tierra, y el meridiano de Greenwich, que es en este sentido, en el sentido de los polos. ¿Ya? El Ecuador es una circunferencia definida sobre la superficie terrestre por un plano perpendicular. Este es el eje de rotación. Perpendicular. Que divide en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur, a través de lo que es la referencia o la línea del Ecuador, que pasa por Ecuador, justamente. Por eso se llama línea de Ecuador, porque pasa por Ecuador. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la Tierra y la línea del Ecuador va a estar en este sentido.
Y el meridiano de Greenwich va a estar en este sentido, entre los polos. ¿Ya? Algo importante. La Tierra no es redonda, es achatada en los polos, así como estito, como un huevito es. ¿Ya? Y tampoco está en esa posición, está un poco inclinada en el espacio. La Tierra tiene esa forma, ¿no? No es esférica netamente, semiesférica, ¿sí? Ligeramente achatada, tampoco es mucho. Fíjense, el radio de la Tierra, 12.714 kilómetros. Y el diámetro ecuatorial, 12.000 también, 756. 56 y 14, hay una pequeña diferencia, o sea que tampoco es muy pronunciado, ¿sí? La localización de cualquier punto de la superficie terrestre se traza una línea imaginaria que sirve como referencia. Eso se llaman los paralelos, que son estos, línea del Ecuador, un paralelo, otro paralelo, otro paralelo, otro paralelo, otro paralelo, otro paralelo, otro paralelo, muchos paralelos, ¿no? Línea del Ecuador, 1, 2, 3, 1, 3, 4, abajo y arriba, paralelos, hacia el norte y hacia el sur. Y luego tenemos los meridianos. ¿Respecto a qué? Al meridiano de Greenwich, el principal. Y de aquí tengo un meridiano, otro meridiano, otro meridiano, y al otro lado, otro. Da la vuelta a la Tierra los meridianos. Los paralelos en este sentido van. Todo eso utilizamos para ubicar un punto en la superficie terrestre, ¿ya? Nos basamos en ese tipo de coordenadas geográficas, que son la latitud, que es respecto a la línea del Ecuador, y puede ser al norte o al sur. Y la longitud, que es respecto al meridiano de Greenwich, que es de este a oeste. Si se fija ya, de manera práctica lo vamos a mostrar, lo que estamos haciendo básicamente es una cuadrícula sobre la superficie de la Tierra. ¿No? Es una cuadrícula. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadradito. Entonces, lo que hemos hecho es, la Tierra lo hemos dividido en pedazos, en cuadraditos, y cada cuadradito va a recibir una cantidad de radiación solar, es la teoría que me dice, ¿no? Porque la forma es como un huevito, ¿no? No es plano, no es que el sol llegue directamente, puede afectar. Y obviamente cada punto lo puedo definir de acuerdo a la cuadrícula. Dentro de la cuadrícula suelen haber subcuadrículas. Entonces, la precisión está ahí. Ahora bien, ya la Tierra está dividida en cuadrículas, ¿no ven? Y está girando. Sobre lo que está la división de cuadrículas respecto a la línea del Ecuador y meridiano de Greenwich, existe lo que son los movimientos de la Tierra. Ok, listo, lo hemos dividido, tenemos puntos, cualquier punto puede identificar sobre la superficie de la Tierra respecto a esas coordenadas, si quieren. Y ahora, pero la Tierra no está fija, pues. Y el Sol, cuando vaya a irradiar en la Tierra, esa cuadrícula en un momento va a tener energía solar y en otro momento no va a tener. Al igual que yo, que estoy en un punto de una cuadrícula. ¿No ve? En la mañana lo que les decía, a las 7 de la mañana se va a ver un punto. ¿No? En el día me he movido por otros puntos y voy a volver al mismo punto seguramente mañana. La incidencia del Sol también ha variado porque yo estaba rotando. ¿Ya? Es decir, que esa cuadrícula se va a desplazar. Ese panel que voy a instalar ahí se va a desplazar. Ahora bien, esos son los movimientos de la Tierra, ¿no ve? Cuando se desplaza. La Tierra tiene dos movimientos básicamente, de rotación y de traslación. Lo que todos sabemos, en la escuela nos enseñan, ¿no? Es básico. Rotación y traslación. Rotación sobre el propio eje. Este es el eje, es la Tierra, y va a rotar ahí. Y traslación porque está girando y está dando una vueltita respecto al Sol. La rotación de la Tierra, básico también, es de oeste a este. Listo. Tarda dar una vuelta a la rotación 24 horas, el día. Fíjense en esta imagen. Tenemos la Tierra. Este es el eje de la Tierra, el norte, el sur. Y la Tierra respecto al Sol no está de frente, está inclinada.
Es decir, cuando yo instale un panel, tengo que haber una corrección. Si lo instala, si la Tierra fuera una superficie plana, pongo el panel y la radiación llegaría, pero no es el caso, sino que tiene una forma como de huevito. Cuando instale, tengo que corregir ese desplazamiento y el ángulo que se genera, ¿ya? Sin embargo, la Tierra es así. ¿No ve? Nosotros vemos como si el Sol se estuviera moviendo, porque estamos con referencia a la Tierra, ¿no ve? Es movimiento relativo. O sea, respecto a la Tierra, nosotros estamos quietos. Y el Sol es el que se mueve. Respecto al Sol, la Tierra, seguramente respecto al Sol, el Sol está quieto y la Tierra se está moviendo. O sea, es respecto. Ahora bien, todo el planeta en sí, mientras está haciendo su movimiento, va recibiendo energía lumínica del solar. Los fotones están llegando, están viajando miles de kilómetros. ¿Ya? ¿Qué distancia está viajando esa luz que llega a la Tierra? 150 millones de kilómetros. ¿Se imagina? Lejísimo está el Sol. Sin embargo, dentro de lo que es el Sol se dan explosiones subatómicas, atómicas, no subatómicas, explosiones atómicas, ¿no? Constantemente está ardiendo el Sol. Y esas explosiones producen luz. Esa luz viaja 150 millones de kilómetros y llega a la Tierra e incide, como ven acá, sobre la superficie. Entonces, si yo coloco un panelito aquí, va a estar así. Hago la corrección por ángulo, por el eje, y voy a recibir lo más óptimo de lo que es el Sol. ¿No? O sea, hay una inclinación. Y esa inclinación va a cambiar día a noche. Va a depender también dónde estemos, ¿no ve? El día-noche no es lo mismo en los valles, en el sector tropical, en los llanos. Cambia, hay consideraciones especiales. Hay sombras que se generan. Pero esencialmente dura 12 horas, digamos. Ahora bien, está girando, la luz está llegando y aparte se está moviendo. Porque en el Sol, cuando sale la luz, la radiación solar, pues no sale un sentido, sino sale a todo lado. A todo lado está iluminando, ¿no ve? El Sol nos ilumina a nosotros, cuando nos está iluminando a nosotros, también está iluminando ahí atrás. Cuando estamos a un costado del Sol, está iluminando a nosotros, pero está iluminando al otro costado también. Es decir, nosotros vamos girando y por donde le veamos al Sol, vamos a recibir energía solar, pues, energía luminosa, ¿no? Entonces, si estoy aquí, recibo Sol. Si estoy aquí atrás, recibo Sol. Y vuelvo a repetir, hay un ángulo que tenemos que corregir. Ese ángulo normalmente es lo que hacemos cuando instalamos un panel solar. Por ejemplo, aquí en Cochabamba, ¿ya? Normalmente el ángulo de instalación de un panel solar debería ser 30 grados mirando al norte, ¿no? Es la receta, así, textual. 30 grados mirando al norte, listo. Ese es el ángulo óptimo. Sin embargo, existen elementos, herramientas, equipos de medición que me pueden dar con precisión en función del año cuánta radiación solar recibo. Entonces, ahí aparecen los sistemas de rastreo solar que van optimizando la radiación solar. Ahora bien, en el tema de los meridianos de Greenwich aparecen los usos. ¿Sí? Y con los usos aparecen esas 12 horas y 24 horas del día, por si acaso. Eso es a nivel de la Tierra. Estos son los usos horarios. ¿No ve? Aparecen esas 24 horas respecto a esos movimientos. De ahí sale. Ahora bien, la Tierra les he dicho que se va a trasladar, ¿no? Y la traslación es un movimiento alrededor del Sol, que dura un año, los 365 días y 6 horas. Y cada 4 años se pierde un día y se recupera, se va a acumular. ¿Ya? Este movimiento es una forma elíptica. Otra vuelta, la Tierra está girando y está girando en forma de elipse. O sea, no es un círculo, ¿no ve? Hay un momento que se acerca al Sol y hay un momento que se aleja del Sol. Esa rotación en su eje y lo que se está trasladando la Tierra es lo que va generando las estaciones del año. ¿No ve? Tenemos 4 estaciones del año. Una es cuando estamos alejados. ¿No ve? Estamos bien alejados. La otra, cuando estamos a un costado, nos hemos acercado. Más calor vamos a sentir. Cuando estamos más alejados, más frío. La otra es cuando estamos por detrás. ¿No ve? Ya no estamos tan alejados, pero sí seguimos alejados.
Y la otra es cuando estamos al otro costado. Y eso se va repitiendo. Una estación, otra estación, otra estación, otra estación. Y eso pasa en 365 días, mientras la Tierra está rotando y se está trasladando. Ya es una órbita elíptica, se llama. Y la distancia va variando, obviamente. Y de ahí sale lo que son las estaciones. Porque nos acercamos al Sol, vamos a sentir obviamente más calor. Va a ser seguramente verano, ¿cierto? Y seguramente cuando me aleje en el punto más alejado del Sol, pues va a ser invierno. Y también, pero va a depender de la rotación, ¿no? Aquí, fíjense. Esto está pasando, va a girar así. Y como la Tierra está inclinada, este es el ángulo de corrección. Respecto a la línea del Ecuador es 23 grados, ¿no ve? 24 le pondremos directamente. Para Bolivia, o para Cochabamba prácticamente, está más abajo y se considera 30 grados. 25 a 30 y 33, dependiendo un poco el lugar. Se puede hacer un ajuste, por si acaso, para instalar un panel. Y repito, si tengo un trazador solar o tengo un pirómetro, óptimamente puedo determinar el ángulo. Son equipos que se utilizan en el tema de la energía solar. Aquí vemos la declinación de la Tierra, ¿no? Cuando está rotando, ese ángulo de corrección, en función de si estamos al norte o al sur, puede ser positivo o negativo, ¿no? Compensamos hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, nosotros estamos debajo de lo que es la línea del Ecuador. Por lo tanto, nosotros vamos a apuntar ¿a dónde? Al norte. Es por eso que 30 grados al norte colocamos nuestro panel. Porque cuando salga el sol, compensamos y estamos de alguna manera garantizando que ese panel solar va a recibir directamente la energía, lo más directamente, lo más óptimamente. Sin embargo, eso ya son recetas, ¿no ve? Yo no voy a agarrar y medir con una escuadra, con un elemento de medición. Ya son recetas que existen. Ya para los que instalan paneles solares, eso ya está hecho, ¿no ve? A 30, mirando al norte, listo, se acabó, no hay mayor problema, ¿ya? Entonces, puede ser declinación, positivo o negativo. Ahora bien, eso es en respecto de la Tierra al Sol, ¿no ve? Cómo se mueve la Tierra al Sol. Pero cuando yo estoy en la Tierra, cambia la figura, ¿no ve? Ustedes en la mañana se levantan y lo ven al Sol pasar. ¿No ve? En la mañana está el Sol, ha salido. A mediodía está ahí arriba. En la tarde está este otro lado. ¿No ve? Sin embargo, la Tierra se está moviendo. Ambos se mueven en realidad, ¿no? Pero de forma relativa. Ya después, para hacer el tema de estudios en la energía solar, como lo estamos haciendo a nivel de la Tierra, todo lo que hemos visto de la Tierra, de los movimientos de la Tierra, lo trasladamos referencialmente a la Tierra misma. Y para nosotros eso se vuelve respecto a la Tierra y quien se mueve es el Sol, siendo al revés. ¿Ya? Eso es para hacer estudios de energía solar. Para hacer una central eléctrica solar, por ejemplo, todo lo que le estoy hablando se estudia, no es directamente. Se hace muestreo, se coloca pirómetros. Obviamente, para un arreglo doméstico, para mi vivienda, no voy a hacer tanto, ¿no? Tanto estudio. Sin embargo, para hacer una central tengo que hacer más estudios por el tema de generación. Tiene que ser lo más óptimo posible. Tiene que considerarse. Obviamente, todo ya está estudiado y hay facilidades, ¿no? Matemáticas. No hay que investigar todo de nuevo. Es agarrar la información y aplicarla. Hay libros de texto completos. Por ejemplo, yo cuando me tocó colaborar, porque he colaborado, no lo he hecho yo solo el diseño, para esa central híbrida, para el Beni, nosotros no sabíamos cómo hacer. Así textual, cómo combinamos las energías, en qué momento va a entrar el generador, en qué momento va a ser el arreglo, cuánto va a ser nuestro arreglo de baterías, no sabíamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado información en una ONG y esa ONG nos ha proporcionado documentos en inglés de estudios ya realizados. ¿Qué hemos hecho? Agarrar, tomar las fórmulas que nos recomendaban, había bastantes fórmulas matemáticas en ese texto, y hemos tratado de traducir el texto, hemos agarrado las fórmulas, hemos aplicado y dimensionado. ¿Hemos entendido cómo funciona exactamente? No, hemos aplicado. ¿No ve? Eso hemos hecho. Entonces, conocer todo de fondo no es tan importante. Hay gente que se dedica a que estudie. Sin embargo, es bueno saber cómo funciona, es lo que estamos haciendo hoy día, ¿no ve?
Hemos hablado del Sol, la radiación, los componentes de un arreglo solar. Nos hemos ido a la Tierra y hemos visto los movimientos de la Tierra porque sí incide en el tema de la radiación. Y ahora nos estamos posicionando en la Tierra porque yo cuando haga mi diseño solar, si me tocara hacer una central solar, pues tendría que ver las cartas solares. Y para eso tengo que entender todo lo que pasa y ponerme en la Tierra. ¿Ya? Esas cartas solares nacen a partir de lo que están las coordenadas solares, de manera relativa, ¿no ve? Para poner la posición o situación del Sol en el cielo, ¿ya? Es decir, en la esfera celeste, porque así lo vemos al Sol, en la esfera celeste, ¿ya? Imaginamos que sobre lo que es la Tierra hay una esfera, y el Sol gira ahí, pues en sentido inverso lo hacemos. Fíjense cómo está acá. La Tierra parece fija para nosotros, y el Sol está girando. Y que tenemos, miren, el solsticio de verano ya lo determinamos a partir de la Tierra. Solsticio de invierno, los equinoccios. Entonces, todo eso podemos determinar de forma relativa. Y como nosotros instalamos un panel solar respecto a la Tierra, en la Tierra, entonces todo este estudio de lo que son las cartas solares no sirve. Si quiero hacerlo de la manera más óptima, voy a estudiar las cartas solares de mi zona, del lugar, de la época, y obviamente voy a poder determinar incluso que ese ángulo de 30, que es una receta, tal vez es más o menos, ¿no? Y paralelamente puedo utilizar un pirómetro y hacer todo un estudio de un año de las estaciones y determinar en ese punto cuál es el ángulo óptimo. O hacer un sistema móvil, ¿no ve? Puedo agarrar, hacer el estudio a través de cartas solares, del pirómetro otra vuelta, agarrar y determinar que en una estación del año, pues el ángulo es 25. En la otra estación, 30. En la otra, 27. Entonces, eso es optimizando lo que es la energía solar. Y de esa manera voy a captar más energía solar, voy a tener más electricidad y el sistema que he instalado, que ha tenido un costo, va a ser óptimo. ¿Ya? Para eso son las cartas solares. Estas coordenadas solares representan la trayectoria del Sol respecto a la Tierra. Ya no se mueve para nosotros la Tierra, ahora se mueve el Sol. ¿Ya? Lo que les mostraba. Es un sistema de coordenadas de la esfera celeste, ¿no? Que es muy parecido a lo que teníamos en lo que es latitud y longitud de la Tierra. Pero ahora lo estamos haciendo respecto al cenit, que es el eje, referencia para lo que es la elevación, el azimut y la distancia, que se llama respecto del Sol. Fíjense, aquí tengo una representación más sofisticada y aquí es el ángulo que vamos a determinar respecto a eso. El ángulo óptimo, respecto a un eje que se llama el cenit. Y obviamente hay otros conceptos, ¿no ve? Como la elevación solar o que se llama nadir normalmente. Sí, que es la radiación solar que llega al Sol, el ángulo que forma la radiación solar llegando a la Tierra. Y hay bastantes fórmulas matemáticas que me pueden indicar cómo determinar exactamente. Pero vuelvo a repetirles, eso es conocimiento teórico. Sí, es bueno, es científico si quieren. Sin embargo, para nosotros que vamos a instalar, digamos, paneles solares, la receta no sirve. Pero si quiero hacer un estudio más profundo o quiero interiorizarme en este tema, todo lo que estamos hablando tengo que profundizar, tengo que estudiar, ¿no ve? Si quiero ser un perito en energía solar, así como hacemos en la maestría, tenemos que agarrar y bueno, pues tengo que estudiar y tengo que interpretar y tengo que entender exactamente cómo funciona. Estas son las cartas solares. Fíjense, tenemos aquí una personita con una carta, un plano. Y en ese plano está representado los movimientos del Sol. Ya, para hacer un sistema sofisticado de energía solar fotovoltaica, ya tengo que utilizar esto, pues. Ya no puedo simplemente agarrar la receta que tengo y colocarlo, ¿no ve? Ya tengo que optimizar. Entonces requiere un estudio más profundo. Simplemente eso. Fíjense, estas son las cartas solares que están respecto a las horas, porque todo está traducido en 24 horas. 6 de la mañana, 6 de la tarde, anochece. Y los meses. Y estos son los movimientos del Sol. Y en función de esto vamos a tener la radiancia. ¿Sí? Todo esto, ¿para qué me sirve? Para determinar la orientación del generador solar fotovoltaico. Una vez descritas las coordenadas del Sol, desde ese punto de vista,
Uno se sitúa en la superficie del generador, del panel, y puede determinar el ángulo correctamente, más allá de la receta que vayamos a tener. Es decir, vamos a determinar lo más correcto posible la orientación de la superficie del generador fotovoltaico, mis paneles solares, ¿no ve? Yo voy a agarrar y le voy a poner el ángulo adecuado, el tiempo que va a usarse a lo largo del año, ¿sí? Es decir, como les decía, a nivel estacional, ¿no ve? Y la aplicación que va a tener. Obviamente, si va a ser un sistema aislado, conectado a la red o un sistema de bombeo. Cuando es un sistema aislado, pequeñito, no hay mucho problema, ¿no ve? Porque mi consumo va a ser pequeño, o sea, puede ser no 100% óptimo, pero cuanto cubra mi necesidad es por demás. Pero si voy a un sistema on-grid, yo quiero vender energía al sistema, no, pues tiene que ser un sistema lo más óptimo posible. O sea, tengo que sacar el máximo provecho a mi instalación para que me genere recursos también, ¿ya? Lo propio se hace un sistema de bombeo. Porque un sistema de bombeo no puedo conformarme con que saque la cantidad de agua posible, ¿no ve? Tengo que determinar la mayor cantidad de agua posible en el día que saque. Y obviamente va a depender de la posición del sol y de las estaciones. Es decir, las cartas solares ahí me van a servir, pues. Obviamente, vuelvo a decirles, requieres un estudio más profundo. Si alguien quiere, pues se hace el estudio, no hay ningún problema. Y si no, vamos a las recetas, que normalmente hacemos todos, ¿no ve? Yo cuando he instalado paneles solares, cantidad en su tiempo, por ejemplo, era con receta, porque eran sistemas off-grid pequeñitos para las comunidades. Íbamos a una escuela, poníamos la estructura metálica que ya estaba prefabricada, lo orientábamos con el ángulo adecuado, lo vaciábamos cemento, colocábamos en panel, sistema fijo. Un cable enchaquetado hasta la escuela y los equipos que correspondían, se colocaba una instalación eléctrica básica y listo, con receta, ¿ya? Pero cuando me tocó hacer el diseño de la central, bueno, pues cambió la figura, ¿no ve? No podíamos utilizar una receta. Era más sofisticado, requería más estudio. Y había nomás que darle y empezar a investigar más al tema, ¿no? Entonces, depende de ustedes. Si ustedes ven esto como un tema de instalación nomás, con esto que están viendo hoy día es por demás, y obviamente con las otras charlas va a quedar bien clarito, porque en lo que es tópicos de sistemas on-grid y off-grid, van a ver los componentes, cómo se instala y consideraciones ya de instalación, obviamente, que no es complicado, ¿no? Pero si ustedes quieren un poco más, bueno, hay que investigar, hay que profundizar. La información está a disposición, ¿no? Fíjense, con todo eso determino la posición del panel solar. Listo. No, ese ángulo estamos determinando del generador fotovoltaico. Ahora, ese generador fotovoltaico no se refiere solamente a un panel como tal, ¿no ve? Sino que se refiere a todo el conjunto de paneles de la red. En las viviendas en el campo, cuando ustedes han debido ver o van a ver un panelito de 50, uno de 100. Es por demás para esas casitas. Pero un sistema conectado a la red, ya no van a ver un panelito. Van a ver 10, 15, 20, 30 paneles. Un condominio ya va a requerir como unos 50 paneles, por ejemplo. Ahí tienen que estar todos orientados de la manera más óptima posible. ¿Sí? Obviamente esa orientación tiene que ser óptima. Fíjense aquí. Es una representación de lo que es la carta solar y el panel que ya está ubicado. ¿Para qué? El sol en el trayecto le esté dando la luz suficiente. Ahora bien, esa luz tampoco llega directamente, ¿no ve? Si se fijan, cuando el sol está justo aquí, óptimo. Cuando amanece, está saliendo. Cuando atardece, se está ocultando. La radiación no va a ser la misma. Ahí aparece lo que es la teoría de la radiación solar. Ese sol no va a incidir sobre nuestros paneles al 100% por más que lo coloquemos de la manera más óptima posible, a menos que hagamos un sistema de rastreo solar, que es costoso. Si yo hago un sistema de rastreo solar, mis paneles, todos van a mirar al sol. Sale el sol y lo captan. El sol se mueve y se mueven con el sol. Todo el día le van a seguir rastreo solar. Sistema súper óptimo, costoso. Va a girar, va a seguir. Va a pasar el día, todo el día le ha seguido. Es un sistema de rastreo solar, lo más óptimo, ¿no ven? Pero costoso.
Ahora bien, eso quiere decir que cuando yo instale mis paneles solares, mi arreglo solar, para captar esa energía luminosa del sol y poder convertir en energía, ¿no ve? A través de lo que es el proceso fotovoltaico, pues voy a tener una radiación que llega al sol, ¿ya? Esa radiación del sol es radiación infrarroja que llega, la radiación visible, la luz que vemos, esa luz que cuando vemos el sol nos molesta los ojos y nos quema, y la radiación ultravioleta, esa que nos lastima la piel, para lo que nos colocamos normalmente los que trabajamos en campo, el bloqueador solar, ¿no ve? Es desde la niña. Pero la que constantemente estamos captando es la visible, la luminosa. Y es esa visible la que se va a convertir en electricidad. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El sol, en el sol hay explosiones, ¿no ve? Y esas explosiones producen luz, esa luz viaja, esa cantidad enorme de espacio-tiempo, viene a la Tierra y llega de esa forma. Y cuando entra a la Tierra, se va a encontrar con distintas capas. La contaminación, las nubes, todo va a haber elementos del contorno, ¿no ve? Por ejemplo, al pasar esa radiación solar hacia la Tierra, hacia el suelo mismo, hacia donde vivimos, va a atravesar la atmósfera, ¿sí? Antes de llegar a superficie, por el aire contaminado, sucio, va a haber vapor de agua, un montón de elementos contaminantes. Eso quiere decir que esa luz que está llegando del sol se va a ir atenuando de a poco, ¿sí? Diferentes tipos de alteraciones. Por ejemplo, las nubes. En épocas de invierno, las nubes generan esos campos nublados, ¿no? Están tapando la luz del sol. Se va a absorber por el ozono, el oxígeno, el dióxido de carbono. Sobre las ciudades, ustedes han debido ver, siempre se ve, hay una nube. Aquí en la ciudad de Cochabamba, yo subo ahí a la cordillera, veo la ciudad y veo una nube encima, ¿no? Eso es el dióxido de carbono, la contaminación. El vapor de agua. O sea, constantemente hay elementos que están cubriendo y perjudicando que llegue esa radiación solar lumínica, que la vamos a convertir en electricidad. ¿Sí? De todos modos, igual es aprovechable esa energía lumínica, ¿no? Esa energía que va a ser energía fotovoltaica después. Es decir, los fotones en voltios. Ahora bien, esa radiación que va a llegar a la Tierra puede tener variaciones temporales, ¿no ve? En verano, invierno es distinto, obviamente. Sin embargo, no necesitamos que sea el 100% que llegue la radiación para generar energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando está nublado va a haber generación escasa porque hay luz. Siempre que haya luz va a haber generación porque la luz se convierte en energía eléctrica. ¿Ya? Lastimosamente no podemos manejar el tema de nubes, ¿no ve? Es algo aleatorio. Pero son consideraciones que tenemos que hacer en función de dónde vamos a instalar, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, las estaciones del año son importantes. Y también los posibles obstáculos físicos. Por ejemplo, una consideración en el tema de la energía solar es que no haya sombras. Si voy a instalar un arreglo de paneles solares en la ciudad, tendré que ver que no haya edificios cercanos que generen sombra en algún momento. Si voy a estudiar paneles solares, instalar paneles solares seguramente en un sector tropical, tengo que ver los árboles, arbustos que crecen. Necesito un lugar descampado para que el transcurso del día la radiación sea lo más óptimo posible, ¿no ve? Entonces, siempre hay elementos que están contaminando el tema de la iluminación. Sin embargo, eso se va a ver, ¿no? En un estudio de generación de energía solar, tienes que ver todo ese tema de entorno, pues. Tienes que analizar dónde es el lugar óptimo con el ángulo óptimo para que produzca la más cantidad posible de energía eléctrica. Esa radiación, ya para ver el tema del arreglo propiamente, que llega del sol, normalmente se capta de muchas maneras. Tenemos radiación difusa, que es una radiación no directa. Es como les decía, puede haber una nube, no permite que ilumine todo, pero esa nube va a poder reflejar un poco tal vez, o va a dejar de pasar una parte, difuso. Y podemos tener la radiación directa, la que el sol está ingresando directo, y la radiación reflejada, ¿ya? Entonces, todo eso el panel tiene que captar. Cuando nosotros lo instalamos, por ejemplo, un arreglo de paneles solares, procuramos que la superficie donde está instalado el panel solar sea un color claro, de preferencia blanco. Y uno se pregunta, ¿y por qué quiere que sea blanco? Ah, es que la radiación reflejada va a producir energía eléctrica también. Eso yo puedo manejar. Y la suma de todas esas radiaciones,
la difusa, la directa y la reflejada, llega al panel y el panel trabaja lo más óptimo posible, ¿no? Obviamente, si es un sistema de rastreo solar, solamente va a recibir inicialmente la radiación directa. Difusa y reflejada va a haber, pero la óptima va a ser la directa. Esa es la irradiancia, ¿no ven? ¿Cuánta energía en potencia de luz, watts metro cuadrado llega? ¿Cuánto es la irradiancia del Sol? Es enorme, chicos, ¿no? ¿Y cuánto llega a la Tierra? Es bien pequeñito, fíjense en la relación, miren. 10 a la 7 a 1367. Harto se pierde de la radiancia al ingresar. Sin embargo, lo que llega es óptimo y puede producir. Listo, la energía ha llegado, ¿no vean? ¿Cómo puedo medir esa energía? Lo que les decía, con un equipo de laboratorio que se llama pirómetro, o también hay otros equipos de medición de radiación solar, que son básicamente pirómetros, pero un poco más sencillos, ¿no ven? Fíjense, por ejemplo, es un pirómetro de laboratorio para hacer estudios profundos de lo que es la radiación solar. Ya para una central tengo que hacer con eso. Para instalar unos paneles en mi casa, en mi vivienda, en un edificio que no es tampoco tan grande, puedo hacer este equipito nomás. Igual a través de este punto, controla la radiación solar. Pero ojo, tengo que hacer un estudio si quiero algo óptimo, ¿no ve? Y el estudio se hace en 24 horas. Y obviamente en los meses. Si no, la receta funciona. A través de estos dispositivos, ya en el país, en Bolivia, ya tenemos un mapa solar. Eso ya existe. Y ahí me da tentativas de la radiación solar en función del lugar geográfico que se encuentra. ¿Ya? Me dice, por ejemplo, para el altiplano, dependiendo exactamente del punto, la radiación solar es de 5.4 a 9 kilowatts metro cuadrado en un día. En los valles, por ejemplo, yo estoy en Cochabamba, es valle, es de 4.2 a 5.4 watts metro cuadrado por día. Son promedios ya que se manejan. En los llanos, me dice, de 4 a 5 kilowatts metro cuadrado de energía que produce el sol. Y en el plano, en el mapa solar de Bolivia, tenemos esta discriminación por colores, fíjense. Este es amarillo. En toda esta zona, en función de la carta solar, obviamente, y en función del estudio que se ha hecho, tenemos de 5.1 a 5.4 kilowatts metro cuadrado. Entonces, esta carta solar me sirve para dimensionar un sistema, un arreglo solar. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer un arreglo solar, voy a tomar un dato de la carta. Es decir, no necesito hacer el estudio completo. Sí, para un sistema grande, debería ser lo más óptimo posible, ¿no ve? Porque estos son informaciones que tenemos para sistemas básicamente pequeños. ¿Cuál es el efecto fotovoltaico? El sol ya ha llegado al panel. Lo va a convertir en voltios y en energía, obviamente eléctrica, que va a ser corriente, ¿no ve? La luz, los fotones se convierten. ¿Cómo se convierten? Eso se llama el efecto fotovoltaico ya en la celda o en la célula solar. ¿No ve? El efecto fotovoltaico consiste en convertir la luz en energía eléctrica. La luz, no el calor, la luz. Energía solar fotovoltaica, el calor es perjudicial por si acaso. Sin embargo, no podemos controlarlo, ¿no ve? Cuando un panel solar ha calentado mucho, su rendimiento baja. Pero ahí se puede implementar un sistema de refrigeración de paneles que ya existe. Sin embargo, las pérdidas son muy escasas. La luz es lo que nos interesa. Por eso las sombras tenemos que evitar. ¿Sí? Estas células solares se fabrican con elementos semiconductores. Básicamente es un elemento semiconductor que utilizamos. ¿Ya? Semiconductor es que medio conduce electricidad, ¿no ve? Tenemos elementos conductores. El cobre que utilizamos para nuestras instalaciones es un elemento conductor. No. ¿No ve? Entonces, no es lo mismo. Es semiconductor. El plástico, el PVC que aísla al cable es un aislante. Al medio existe un elemento semiconductor. Es decir, conduce y no conduce de acuerdo a una condición. A eso se refiere. ¿Ya? Obviamente conducen menos, pero esa condición hace que podamos manipular y podamos generar energía.
Ese elemento que utilizamos normalmente es el silicio. Ya está, el silicio. ¿Un panel solar de qué es? De silicio. Ya está, pues silicio, se acabó, no hay vuelta que dar. ¿Ya? Pero ese silicio que utilizamos, que es un elemento semiconductor, no lo utilizamos como tal, lo tenemos que dopar, lo tenemos que adecuar para que pueda funcionar. Es decir, tenemos que hacer que el silicio, que es un elemento que conduce bajo una condición, produzca energía eléctrica bajo la condición de que le llegue luz. Y cuando no le llegue luz, no va a producir. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, de manera subatómica, lo que son las partículas del silicio. ¿Ya? Y lo que se trata aquí es que el silicio tiene 4, es un átomo de silicio, ¿no? Que son átomos de silicio, y toditos están con enlaces covalentes. Este del medio veremos. 1, 2, 3, 4, está enlazado atómicamente. ¿Ya? Y todito el silicio está así, de esa manera armado. Es un elemento semiconductor. ¿Ya? Todo está enlazado, es como una malla subatómicamente. Ahora bien, este silicio me dice que puede sufrir ante una alteración de temperatura, iluminación, puede provocar que algunos electrones se absorban, dice, es decir, desaparezcan. Y eso va a generar una energía libre, ¿no ve? Un electrón que desaparece o se suelta va a generar un elemento que está flotando dentro de la partícula. ¿Ya? Una partícula, diré, dentro del átomo. Entonces, esa partícula es la que tenemos que manejar, administrar. Sin embargo, no sabemos cómo todavía, porque el silicio en bruto funciona así. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dopar al silicio, ¿ya? Le vamos a poner impurezas. Es decir, vamos a aumentar otro elemento. Lo vamos a mezclar el silicio para que, llegado un momento, que es cuando llega el sol, se separe una partícula, una parte del átomo, ¿no ve? Se separa un pedacito y eso empieza a flotar. Y ese lo vamos a direccionar para que se vuelva el generador de la corriente eléctrica. ¿Ya? Eso se llama dopado. Es decir, el silicio, que es un elemento semiconductor, le vamos a colocar otro elemento, hacemos un dopaje y con eso logramos que ese elemento pueda volverse un generador de energía eléctrica cuando le llega la luz. Le metemos una impureza. Y esa impureza puede ser pentavalente, es decir, puedo aumentar al átomo un elemento de valencia más. Es un quinto, por eso es penta. Y la otra opción es quitarle uno. O sea, le aumento uno y le quito uno. Cuando le aumento uno adicional, estoy generando uno flotante. Y cuando le quito uno, un hueco, porque le he quitado uno. Y eso se logra con fósforo, antimonio, arsénico. ¿Ya? Y el otro es el trivalente, cuando le he quitado, porque ya no son 4, son 3. Entonces, ¿qué estoy generando? Un elemento flotante y un hueco. Y lo que tengo que hacer, van a hacer los físicos en el elemento semiconductor, es agarrar y completar, ¿no ve? El hueco con el que está flotando. Cuando se tienen que encontrar, cuando se van a buscar, es cuando se genera la energía eléctrica. Ese movimiento hace que se genere energía eléctrica. ¿No? Entonces, una parte del silicio, de la placa, voy a ponerle fósforo, antimonio, arsénico, y el otro le voy a poner boro, galio, indio, que son compuestos obviamente equivalentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no ve? Un elemento flotante. Y aquí tenemos, se está generando un hueco, porque le he puesto otro elemento. ¿Qué va a pasar? Dentro de lo que es la placa de silicio en el panel solar, la cantidad que existe, se van a generar por efecto del sol lo que son huecos y los electrones libres, el que está flotando, el que está variando. Entonces, ese electrón libre va a buscar un hueco y ese hueco va a buscar. Eso se llama región P y región N, dentro de lo que es el panel. ¿Cómo funciona? El sol ha producido esto a través del dopaje que le han puesto, obviamente, los que fabrican el panel. ¿No ve? Hay una parte que se equipara y el resto se está buscando. Estos que se buscan son los que producen energía eléctrica. A un lado voy a tener un polo positivo y al otro lado un polo
negativo, porque lo que genera un panel solar es energía continua, variable de acuerdo a la iluminación. ¿Ya? Eso es una configuración PNC ya. Fíjense acá. ¿Qué va a pasar? Este es el compuesto, este es el panel. Se van a generar a través de la luz solar los electrones libres y los huecos. En bornes, porque este es un hueco y este se va a buscar, aparece un nivel de voltaje, positivo, negativo. Si aquí lo coloco una carga, un foco, va a haber una circulación de corriente. Eso es lo que funciona, así funciona un panel. El sol simplemente es como un elemento que va a hacer una excitación sobre las partículas, ¿no ve? Pero la luz, el sol, mientras más luz, lo más óptimo es el sol, pues entonces va a haber más huecos y va a haber más electrones libres. Y ahí aparece lo que es la diferencia de voltaje, que normalmente está en unos 25, 26 voltios en un panel, y va a haber una circulación de corriente que está como 5 a 6 amperios. Depende del panel. Cada panel tiene su placa de características y cuando hacemos un diseño de un sistema solar, tenemos que hacer referencia a la placa, obviamente, y ver qué características tiene, que es muy importante. ¿No? Fíjense, esta circulación se está dando. ¿No ve? Esa es la corriente. Fíjense, la corriente que va a circular. ¿A consecuencia de quién? Del sol. ¿Sobre quién? Sobre el silicio dopado. ¿Por qué circula? Porque hemos colocado otros elementos que han generado huecos negativos y electrones o positivos. Obviamente, esa corriente que se genera se estudia de dos maneras, en circuito abierto y en cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Es una característica bien especial de los paneles, ¿no? Cuando lo ponemos al sol, agarramos y hacemos una medición en cortocircuito y hacemos otra medición en circuito abierto. Y con esos datos podemos dimensionar un arreglo. Pero a partir de lo que es la iluminación. Es decir, la luz no es que se convierta en energía eléctrica. La luz del sol es la que hace que se motive interiormente el elemento y se separen huecos y electrones. ¿No ven? Entonces, eso hace. La luz es como un elemento excitador de la placa. Y luego la placa por sí solita hace que genere la electricidad. Sin embargo, esa luz es importante. Es luz, no calor. Es decir, en un día nublado, poca corriente. En un día súper despejado de mucha luz, mucha corriente. En un día caluroso, nada, pues va a depender de la luz, no es calor, ¿no ven? ¿Cómo está formado una célula solar? Esta celulita. Esto es lo que va conformando por grupos los paneles. Internamente, obviamente, tiene esos compuestos, ¿no? Tiene dos caras, una cara visible y una cara que no es visible. En la cara visible normalmente está el positivo y en la cara no visible está el negativo. ¿Ya? Porque hacemos que uno desaparezca en la parte de arriba. Fíjense, es una célula solar. ¿No? Y están las dos capas. Sobre la capa superior de la célula, siempre se pone una capa antirreflex, porque cuando la luz llega no queremos perder nada de luz, o sea, no queremos que se refleje. Por lo tanto, toda la luz que podamos suministrarle al silicio, a esa plaquita de silicio, es lo más óptimo. Todo que reciba, para que pueda sacar lo máximo de provecho, ¿no? Esos fotones que se llaman de luz, va a excitar a la placa para que ésta genere huecos y electrones libres y haga la circulación de corriente. Ahora bien, ya entrando un poco a lo que son los paneles solares, hay normalmente de tres tipos, ¿ya? Lo que vamos a encontrar en el mercado, ya para un tema de instalación, digamos, o lo que se produce. Hay otras variedades, sí, pero no son comerciales. Esto es lo que se tiene. Tenemos tipo de células de silicio monocristalino y por ende paneles de silicio monocristalino, cuya eficiencia es mayor, eso sí, son mejores, pero no son buenos al calor. Luego tenemos los de silicio policristalino, su eficiencia es un poquito más bajo, sin embargo,
son mejores al comportamiento con el calor, con la temperatura que es clave, ¿ya? Y aparte, algo que no existe en mercado, son las células de silicio amorfo, ¿ya? Que es una combinación que es el silicio degradado. Eso no existe comercialmente. Lo que tenemos es silicio monocristalino, paneles de silicio monocristalino y paneles de silicio policristalino. ¿Cómo se comportan? Como hemos visto hace rato. De esa manera se comporta. ¿Cómo está formado un panel solar? Ya hemos visto que le llega al sol, cómo le llega, las coordenadas, cómo lo coloco. Ya le ha llegado el sol, el panel ha funcionado. Pero esa célula solar es muy delgadito, pues una lámina delgadísima. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Necesito un elemento para que pueda instalar, para que pueda armarse el panel, ¿ya? Entonces, tiene varios compuestos. Por ejemplo, aquí tengo el vidrio, la célula fotovoltaica, miren que es lo planito, el elemento aislante, y tiene varios elementos. ¿Qué elementos son esos? ¿No? Por ejemplo, encima tiene una especie de vidrio templado, es tipo mica, duro, de 3 a 4 milímetros de espesor, ¿no? Y es un elemento igual antirreflex. Deja entrar el sol, la luz, y procura que no radie mucho. Luego tiene que tener protección contra agentes externos, es decir, está sellado el panel, ¿ya? Interiormente ese vidrio antirreflex es lo mismo que el panel, es de forma rugosa. Esto es interiormente, fíjense cómo está el panel, ¿ya? Ahorita vamos a ver los componentes. Aquí está. Fíjense, estos son los componentes de un panel solar. Todos estos son componentes como de soporte. Este es el que produce la energía eléctrica. ¿No ve? La energía luminosa ingresa por acá hasta la celda solar. Y después de la celda solar, estos son elementos de protección. Adicionalmente a un panel solar, ya que produce energía, tiene que tener una caja de conexión o bornes. Eso va a depender del fabricante y están detrás del panel normalmente, ¿ya? Son el punto donde nosotros vamos a tener los dos cables, positivo o negativo del panel para hacer la instalación. Hay una bornera. En todos los paneles está incorporado una bornera. Y tiene elementos de protección, a veces son lo que tiene los diodos de paso y a veces hay pequeños varistores de protección. Ya depende de la calidad también del panel, obviamente. Esta bornera normalmente es sellada, ¿ya? Sin embargo, cuando se instala, pues entra todo tipo de elementos ahí adentro, ¿no? O sea, no es al 100%. Es un elemento de mantenimiento al final, ¿ya? Todo el panel solar tiene que ser resistente al calor, ¿no? A la radiación solar. Tiene que durar 40 años, ya les he dicho, de manera lo más óptimo posible. Este es un panel solar, por ejemplo, y fíjense, son varias celdas que están unidas por caminos de aluminio. Es decir, es una recolección de corrientes y al final se tiene un voltaje y corriente en bordes, positivo y negativo. Pero todo se está juntando, todo se acumula, ¿no ves? De lo más chiquito a lo más grande. Y ya cuando tengo un panel, obviamente voy a tener 2, 3 paneles, 4 paneles y voy a hacer el mismo sistema. Estoy juntando todo. Ok, chicos. Hemos llegado desde lo que es el sol, cómo es el sol, hasta lo que es el panel solar, ¿ya? Ya entiende el proceso que viene desde las coordenadas solares, el tema de la rotación de la Tierra, qué pasa, ya se puede entender qué pasa cuando es invierno, qué pasará con mi arreglo solar. Hemos visto la radiación solar, cómo incide sobre el panel. Hemos entrado a lo que es un panel solar. Hemos visto cómo funciona en esencia un panel solar. Y hemos visto, por último, la caja de conexión, que es el elemento donde nosotros nos conectamos al panel. Toda la tecnología que está dentro del dispositivo, dentro de la placa, dentro del panel, ya está hecha. Y hemos visto dos, ¿no ve? El policristalino y el monocristalino, que son los de mercado, ¿ya? Hasta aquí, hoy día vamos a llegar con esta charla. Y la próxima reunión que tengamos, que es la próxima jornada, el próximo jueves,
vamos a hablar ya no de esto que hemos hablado hoy día de manera rápida, porque era extenso. No, ya sabemos que todo eso existe. Eso existe, es teoría, está muy bien conocer, ¿no? Nos sirve, porque si queremos hacer un estudio más profundo, lo podemos utilizar, podemos acudir a esa información. Sin embargo, a partir de lo que es un panel, nosotros ya vamos a ver cómo se instala, qué condiciones, qué consideraciones hay que hacer para un sistema conectado a la red y para un sistema que no está conectado a la red. ¿Ya? Son temas de instalación. Ok, chicos, aquí hemos llegado a la primera parte de lo que es la charla del día de hoy. Voy a ver, bueno, les dejo con la ingeniera. Bueno, muchas gracias, Marco, por todo el conocimiento que nos has compartido. Les estoy tratando hoy del sol y el efecto fotovoltaico. Y bueno, iniciamos la segunda parte de las jornadas de energía SAICA de Vector DSC Ingeniería y Capacitación. Bueno, yo sé que muchos de los participantes siguen en las redes, nos han visto en los anteriores webinars que hemos lanzado, y es gracias a la sugerencia de ellos que hemos decidido hacer estas a modo de apoyarles con un certificado más, ¿no? Algo que ya habíamos hecho ahí al inicio de la presentación, pero como no estábamos reunidos todos, quería volver ¿no? Y bueno, como el nombre de nuestra empresa dice, es Vector Ingeniería y Capacitación. Nosotros trabajamos en el área de la ingeniería y a la vez intentamos compartir estos conocimientos que tenemos con el tema de la capacitación. De esta manera es que nosotros lanzamos algunos cursos. En este momento estamos lanzando cursos más referentes hacia el lado eléctrico, lado de redes, estamos incursionando y programas computacionales de ingeniería, ¿no? Bueno, por ejemplo, dentro del cronograma del mes de febrero de 2022, hemos iniciado el mes de diseño de proyectos eléctricos residenciales, el cual ya se está cursando, el curso de AutoCAD 2D, y tenemos la subsiguiente semana, el día lunes, estamos iniciando con el estructurado y gerencia de proyectos de electrificación urbana. Hablando un poco de estos dos últimos cursos y para explicarles y los que están enterando de más o menos lo que se trata, en el tema de cableado estructurado se aprenderá a diseñar y realizar mantenimientos e instalar redes de comunicación LAN con redes. En el curso de gerencia de proyectos de electrificación urbana se dotará de capacidades teóricas, prácticas, para que puedan desempeñarse en cargos activos de los proyectos de electrificación urbana. El mes de marzo probablemente estemos volviendo a lanzar el curso de AutoCAD 2D, donde se obtendrán las capacidades y teóricas para que se pueda dibujar, diseñar planos eléctricos y mecánicos, arquitectónicos con AutoCAD. Dentro de los cursos que estamos impartiendo, el curso de gerencia de proyectos lo va a dictar el ingeniero Marco Ceballos, como hemos podido apreciar al inicio de la ponencia, y dentro de las capacidades, experiencia, él ha sido supervisor de redes de distribución eléctrica en ELTEC, de igual manera proyectos de electrificación rural en ENDE, bueno, para ENDE en realidad, y es por eso que el ingeniero estará. El temario, les explicaremos un poco lo que son los tipos de proyectos del área urbano, cómo trabaja la concesionaria en realidad, proyectos recalibrado, anexado, división de área, reforma, mantenimiento, las generalidades del diseño de las redes externas urbanas, qué obligaciones y responsabilidades tiene el supervisor dentro de la concesionaria. En este caso, por ejemplo, en Cochabamba, donde nos encontramos, es ELFEC, en La Paz, el de La Paz, y Santa Cruz, la CRE, y los departamentos que tienen. De igual manera, vamos a ver qué es el Centro de Operaciones COD, los reglamentos de las operaciones de faenas,
las secuencias que se realiza dentro de la concesionaria, cómo hacen los cortes programados en las redes, los trabajos de emergencia que se realizan, quiénes móviles de apoyo, quiénes van a emergencia, qué es línea viva. Vamos a tocar también el tema de seguridad industrial dentro de las faenas, cuáles son las charlas de 5 reglas de oro y qué informes se presentan, ¿no? Después de cada trabajo, informes de seguridad industrial, cómo se hacen las inspecciones programadas, auditorías de faena. Vamos a hacer una descripción de qué es el equipo especial de línea, demás, ¿no? Dentro de la seguridad industrial. Esto sería dentro de este curso de gerencia de proyectos, son esos puntos en el temario. Y la inversión es de 400 bolivianos. Nos encontramos con una promoción. En este momento se están inscribiendo con 350 bolivianos. A los que les interese pueden contactarse con nosotros, búsquenos en nuestras redes. Como segundo curso, también va a ser paralelo a este, inicia el lunes 21 de febrero, está el curso de cableado estructurado, ¿no? Dentro de esto vamos a ver qué son los equipos de comunicación, características, la escalabilidad, los componentes y ventajas para el cableado estructurado y las redes LAN, certificación de redes de comunicación, qué es el cableado, el cable de par trenzado, elementos de conexión. Vamos a ver cómo se implementa la norma IA-TIA 568B, los procedimientos de instalación de una infraestructura, las salas de equipamiento de telecomunicaciones, cómo se hace el etiquetado de paneles de parcheo, canalizaciones, cableado, cómo se organiza un RAM, el sistema de alimentación interrumpida, los sistemas de seguridad y puesta a tierras que requiere un sistema de cableado estructurado, los parámetros de transmisión de fibra, también vamos a tocar un poco de fibra óptica. Este curso se va a tomar en modalidad semipresencial en la ciudad de Cochabamba y la clase se la va a grabar también. En las 5 clases, tenemos 5 clases online donde se va a ver todo este temario teóricamente y la clase práctica va a ver el armado de los gabinetes y el conectorizado del patch cord y patch panel, ¿no? Esto ya más para el área de redes, que obviamente nosotros que hemos estudiado en institutos, universidades de Bolivia y somos de la parte eléctrica, también hacemos la parte de redes, ¿no? Es por eso que estamos incursionando en el área de redes. Vamos a tener más cursos y también cuenta con un descuento en esta semana. Está 20 bolivianos la modalidad virtual y 350 la modalidad semipresencial. Entonces, los que deseen, como les dije, nos pueden contactar al WhatsApp. Estimo que todos los que están conectados están dentro de nuestros grupos. También vamos a mandar información por ese medio para que puedan revisar a más detalle todo esto. Y a posteriores de lanzar en el mes de marzo, como se había adelantado, AutoCAD y CipeCAD. Estamos lanzando las publicaciones. Generalmente estamos en el Facebook. Como habíamos coordinado ya, volviendo al tema de lo que son las jornadas, a las 19:40, no, en unos 10 minutitos más voy a mandar, mientras el docente está haciendo las preguntas, voy a mandar el formulario de Google, ingresar y colocar sus nombres. Necesito que por favor coloquen su nombre completo y bien escrito, porque esos nombres son los que van a ir directamente a su certificado. Como habíamos coordinado, el certificado va a ser totalmente gratuito, va a ser un certificado digital, se les va a enviar para que ustedes lo puedan en PDF y adjuntarlo a sus currículos, porque eso es para lo que necesitamos en realidad los certificados. Como habíamos coordinado, son 3 clases, el certificado va a tener académicas, son 6 clases, 6 horas completas. Y más. Bueno, más estaríamos concluyendo. En unos 5 o 10 minutos estoy mandando el formulario aquí en el chat. Chicos, por favor, no se olviden de ingresar. Es la constancia de que han pasado la clase. Vamos a dar inicio a la última parte, que serían las preguntas, Marco. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí. O
Positivo, ingeniera. Vamos a comenzar. No tengo preguntas en el chat, estaba revisando. Si alguien tiene una pregunta, tal vez algún comentario, alguna consulta, estamos para servirles, chicos. ¿Alguna consulta, pregunta tendrán tal vez? ¿Alguna duda, una aclaración? Buenas noches, disculpe, una duda. Dime, Juan Antonio. Quería saber, según su experiencia, ¿no? Y también que este tema es nuevo, sobre la generación distribuida. ¿Cuánto tiempo más o menos habrá que, o habrá corroborado tiempo de recuperación de la inversión? Estuve escuchando que también el viceministerio estuvo anunciando que más o menos iba a ser la recuperación. No sé si usted tuvo la oportunidad de contrastar esta información. Ya, Juan Antonio. El tema de la generación distribuida para todos es eso, generación distribuida. En un principio les comenté, ¿no ve? O sea, que yo en mi casa puedo instalar paneles solares y genero energía eléctrica y tendría que tener un retorno de inversión, lo que dice Juan Antonio, ¿ya? Ahora, a ciencia cierta, Juan Antonio, no hay un tiempo estimado, ¿no ve? Porque va a depender mucho de tu arreglo solar. Si bien el ministerio te lanza información y te genera expectativa, porque eso está pasando, no es tan real. Se necesita más regulación aún. Por ejemplo, el tema de los medidores tiene que ser bidireccional. Es decir, la empresa distribuidora tiene que aceptar esa figura y tiene que cambiar los medidores, por ejemplo. En este momento, así te instales un arreglo tremendo en tu vivienda, la energía no va a salir, va a ser para tu vivienda. ¿Sí? Entonces, en el tema reglamentario falta mucho. ¿Cuánto tiempo? Es un tema estatal. En el tema de recuperación del dinero va a depender del arreglo que tú implantes y cada sistema se analiza independientemente, te diré. O sea, no te podría decir en este momento, en tantos años vas a recuperar, porque no hay ni una tarifa todavía, porque la energía eléctrica que vas a vender a la empresa distribuidora tiene que ser tarifada. Si te das cuenta, la empresa tampoco te va a permitir que le vendas el 100%, ¿no ve? Sí, tiene que reglamentarse esa parte, Juan Antonio. En el tiempo, obviamente, eso se va a ir aclarando. Ahora, lo que está haciendo el viceministerio, generando expectativa, obviamente, porque es un tema de marketing. Él quiere que se implante este sistema y se va a implantar. Aquí en Bolivia estamos en pañales. En México, hace años. España, dos referencias son México y España, por si acaso. Son hace años, ¿no? Pero hay que hacer los estudios respectivos, Juan Antonio. No te podría dar, con ciencia cierta, un tiempo de retorno de inversión. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Como dice Juan Antonio, no es un tema nuevo para todos, chicos. Sin embargo, es un tema que tenemos que conocer. O sea, es algo que estamos en la necesidad de aprender, lo que les decía, ¿no ve? Más allá de lo que sea un tema práctico, es decir, que vayamos a trabajar en ese campo, es algo que de a poco está entrando y tenemos que conocer, porque somos del área técnica, ¿ya? Por ejemplo, ya hay aquí la EMI, por ejemplo, la Escuela Militar de Ingeniería, que es una universidad, ya tiene una carrera de lo que es energías alternativas con enfoque solar. O sea, ya hay una carrera. De aquí a un tiempo van a salir seguramente ingenieros de esa universidad que son necesariamente de energías alternativas con enfoque solar. En La Paz tengo entendido también que ya hay un instituto que da una carrera técnica de enfoque solar. Entonces, si se dan cuenta, es algo que va a empezar a aparecer más y más. Tengo una pregunta aquí en el chat de José. ¿Qué potencia de paneles son más comunes en una instalación off-grid? Off-grid es fuera de la red. Un panel de 50 y de 100 es lo común, porque es un sistema chiquito, ¿ya? Es decir, es un sistema pequeño, no voy a requerir un arreglo muy grande, estoy hablando de 2, 3 paneles, y de 100 y de 50 watts por demás. Si agarro, puedo combinar, digamos, para una pequeñita casa de hacienda aislada, pequeña, puedo combinar 4, 5, 6 de 100, por ejemplo, ¿no? Tendría 500, 600. Algo importante en un sistema off-grid es que discriminamos cargas grandes.
La carga grande que siempre se considera, y es un tema de discusión, es la ducha eléctrica, por ejemplo. ¿Ya? Eso ya no correspondería a un sistema off-grid. Eso podríamos introducir a un sistema on-grid. ¿Ya? Por si acaso. Aquí otra pregunta de Gonzalo. El próximo jueves se verá práctica. El próximo jueves, Gonzalo, el tema es los sistemas off-grid. Es decir, ya se va a hacer un estudio de los componentes, de las partes, ¿no ve? El ingeniero David Campos está a cargo de esta exposición, que conoce también del tema, es especialista en temas solares, él tiene curso de especialización, y él les va a explicar cómo se hace la instalación, cómo se considera las partes, qué hay que fijarse, y así es un poco el enfoque a las partes propiamente, ¿no? No se olviden que tenemos que conocer los componentes y ensamblarlos, eso es básicamente. Pero hay que conocer cómo funciona cada componente. Una batería para temas solares no es la misma batería que utilice un automóvil, por ejemplo, tiene sus características. Entonces, lo propio, cada componente él les va a desglosar. Sí, con un enfoque práctico, eso sí, ¿ya? Práctica como tal no se va a ver, pero les va a mostrar el enfoque práctico de la instalación. Probablemente en su presentación les muestre alguna instalación, es probable, ¿no? Eso él lo está armando, él es encargado. En la energía solar, ¿hasta cuánto voltaje puede producir? Dice Ebert Flores. El voltaje depende de tu arreglo, Ebert. No te olvides que vas a producir corriente continua. Estamos hablando de 12, 24, 48, 36. ¿No? Esos son los voltajes de corriente continua. La ventaja del voltaje, porque esos son series y paralelos que tú vas a componer, ¿no ve? En tu diseño. Pues hagas los componentes series paralelos y vas a poder optar por dos opciones. Una opción es bajo voltaje, elevada corriente, una potencia. Opción 2, elevado voltaje, baja corriente, la misma potencia. Entonces tú tienes que optar. Lo adecuado es tener un voltaje elevado, 48 voltios por ejemplo, con una corriente pequeña. Y es la misma potencia, ¿no? Porque es P y por B. ¿Por qué? Porque de esa manera tú reduces el calibre de tus conductores. Sin embargo, va a depender también si es un sistema off-grid o on-grid, ¿no ve? Y la potencia en un sistema on-grid ya es de tu domicilio, pues ya no es poco, ya es harto, ¿ya? De eso va a depender. A ver un cachito, aquí está, aquí hay otras preguntas que han aparecido. José Quispe dice, ¿qué costo tiene cada panel solar básicamente? Un panel de 100 está como 700 bolivianos. 700, 800. Hoy en día hay de distintas calidades, si se quiere, ¿no? No hablemos de marcas, hablemos de calidades. Y puedes encontrar un panel de 100 watts, no muy bueno, está en 400 bolivianos, ¿no? Un buen panel de 100 watts, 800 bolivianos, el doble, pero de buena calidad, ¿no? Es decir, lo que dice en placa es real. Estamos viendo el trabajo de nuestras 3 unidades móviles. Desde el momento en el que... ¿Ya? Eso es. La grabación la pasarán a YouTube. Sí, lo vamos a subir al canal y les vamos a mandar a los grupos el link para si quieren verlo, ¿no? No hay ningún problema. A ver, la empresa energética ha realizado estudios sobre energía solar fotovoltaica en Bolivia. Yo creo que sí, honestamente no sabría decirte. Yo he estado en la parte técnica, ¿no ve? En la parte de diseño e instalación, básicamente. La parte ya de estudios, que es un poco más científico, no he participado, sí tiene profesionales, porque todos son de ese campo, ¿no ve? Energías alternativas en general. Yo creo que sí tiene estudios. Es probable. Además, energética no es de ahora, ¿no? Estoy hablando de hace 20 años atrás ya había energética. Entonces, más tal vez. Entonces, y era una empresa, bueno, es una especie de fundación que debe tener estudios. Obviamente hay que ver si los ha hecho públicos. Eso es otro tema, ¿no? ¿De qué me sirve que investiguen si la información no la difunden? Pero yo creo que sí tiene estudios, porque tenía convenios con ONGs de España, había ONGs de Holanda, por ejemplo, llegaba gente de Holanda, bueno, en su época, como toda fundación, ¿no? Me dice aquí Reina Lisbeth, acerca de los paneles fotovoltaicos, los monocristalinos o policristalinos son los que más te rinden. ¿O cuál de los dos es mejor?
Es relativo eso, Reina. Porque hay una condición que les había mostrado, ¿no ve? Los monocristalinos y policristalinos. Los dos existen en mercado. Los rendimientos varían en función de la temperatura, ¿ya? Pero los dos existen en mercado, por si acaso, ¿ya? ¿Cuál de los dos es mejor? Los dos son mejor. Pero va a depender si uno voy a instalar en lo que es el altiplano, que es frío, y hay congelamiento, o si voy a instalar mi panel en lo que es Pando, que hace bastante calor, digamos. ¿Ya? Los dos son buenos, eso sí. Luis G. Luna me dice. En caso de poner una instalación off-grid, aislada del sistema, para un sistema de riego, ¿qué parámetros tendría que tomar en cuenta ya que se desea monitorear a distancia el sistema? Ya. El sistema normalmente, el kit que se tiene, no es monitoreable a distancia, pero sí se puede implementar un sistema tipo SCADA para monitorearlo, ¿ya? Incluso alguna vez se ha colocado un chip de telefonía cuando hay señal, a través de placas se puede monitorizar, te digo. No es normalmente que se haga eso, es un sistema autónomo, ¿ya? Ahora, ¿qué parámetro hay que tomar? El caudal. Es bien importante el caudal del agua que quieres sacar del pozo. Y eso es función de las estaciones también, ¿no ve? Tiene que haber un estudio del caudal de tu pozo, es importante, ¿ya? Porque lo que hace un sistema de bombeo es, en la mañana, por ejemplo, poca luz, el caudal es poquito. Mediodía a 3 de la tarde, mucha luz, el caudal aumenta. Después de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, el caudal baja. El óptimo es en ese periodo de tiempo, donde tiene que sacar bastante agua para almacenar y después utilizar eso para bombeo, a riego, por ejemplo, que es lo común, ¿ya? O para las viviendas. Luego me dice, aquí me pregunta, Arvin Palacio Siles. ¿Hay algún elemento en específico que sincronice la energía no convencional con la convencional en un sistema on-grid? Un sistema on-grid es un sistema conectado a red. Claro que sí. Es importantísimo, ¿no ve? Existe ahí lo que le llaman el inversor. Es el mismo regulador mezclado con un inversor. Es un equipo ya grande. Es el que regula y controla la energía eléctrica. Este equipo, este inversor que le llaman, que es un inversor con un regulador, los dos está metido ahí mismo, lo que hace es sincronizar, lo pone en fase la energía eléctrica de afuera con la de adentro. Todo el tiempo este equipo está monitorizando a la red, porque lo tiene que enlazar con el que están generando los paneles. Este equipo es importante, ¿no? Es básicamente el que hace que el sistema sea on-grid. No te olvides que esa energía de los paneles, que la va a convertir, porque es un elemento inversor también, lo tiene que poner en fase con lo que está en la calle, con la red, porque si no, no podría inyectar, ¿no ve? Entonces, ese que monitoriza. Me dice, listo Luis, gracias a ti. En José Bryan dice, en Bolivia ya se comercializan baterías exclusivas para uso de energía solar, hace años. En Bolivia producen baterías Toyo Solar, por si acaso. Y obviamente hay más variedad hoy en día y hay más. Ya se comercializa. Hay un formulario, Ariel, que debe estar más arriba en lo que es el chat. Tendrías que buscarlo. Johnny me dice, ya está nombrado este sistema en Bolivia. No sé qué sistema será, Johnny, no entiendo. ¿Ya? Qué buena noche. Hola. Se ha cortado mi... Cuando estabas escribiendo. Ok, muchachos. Aquí, si van a fijarse en el chat, está el formulario para que puedan llenar su nombre, chicos. ¿Ya? Pierdan cuidado. De todos modos, esto no lo vamos a finalizar la reunión, lo vamos a dejar abierta para que todos puedan llenar tranquilamente su nombre, ¿ya? Ok, chicos, con esto hemos acabado la primera jornada, el primer día, hemos hablado de energía solar, toda la parte teórica lo hemos hecho rapidito, la presentación obviamente en YouTube va a estar a su disposición, les vamos a pasar el link para que lo vean. La próxima jornada ya es específico, ya es hablar de equipos, de instalación,
es un poco más puntual. Y ahí, obviamente, seguramente van a tener más preguntas, porque ya es un tema casi de instalación y algo de diseño, ¿no ve? De cómo se considera, qué consideraciones. Por eso son tópicos, son cositas importantes que hay que considerar en ese tipo de sistemas, ¿ya? Con esto concluimos, chicos, la charla. Conmigo hasta aquí nomás. El día jueves. Una consulta. Dime, Frank. Una consulta. Ahí, Dime. a lo que yo tenía conocimiento, el panel solar se ubica con una inclinación Sí. y la cara va vista hacia el norte, pero aquí en la teoría que usted ha dado, el más por el sur. Entonces, en este caso, el panel estaría vista al sur ahora. No, no. Está bien lo que tú dices, Efraín, seguramente eres. Cuando nosotros estamos de la línea del Ecuador, todos los países que están por debajo del Ecuador tienen que apuntar al norte. Y todos los países que están por encima del Ecuador van a apuntar al sur, porque el Ecuador es la referencia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos no van a apuntar al norte, lo van a apuntar al sur, buscando Sí, el sol. ¿Ya? A eso se refiere. Ya. Ok, gracias. Ok, muchachos. Listo, chicos, aquí concluimos. Lo voy a dejar abierto la sesión para los que quieran. Los que ya se han anotado, se retiran, y los que no, bueno, está ahí a disposición. He visto el formulario. ¿Listo, muchachos? Nos vemos el próximo jueves conmigo. Un gusto haberlos visto. Chao, chao, chicos.